eres mi respirar, eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí y yo
respirar. Bienvenidos, bienvenidas a su encuentro con Dios, con su amor, con su palabra, en este espacio de la Iglesia Cristiana Discipular en el hogar. Disponga su corazón para atesorar la ministración de hoy, creyendo que el Espíritu Santo le da poder para aplicarla en su vida diaria. Bendiciones, amados hermanos, siguiendo en este espíritu de armonía, ¿verdad? Y sobre todo dándole las gracias y la honra a Dios. Vamos a iniciar este mensaje esperando que sea de mucha bendición y sobre todo de mucha edificación para ustedes. En el nombre de Jesús empezamos, hermanos. El día de hoy estaremos compartiendo un poquito sobre el mandamiento, sobre el primer y más importante mandamiento que nos dejó Dios, el cual es amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Vamos a ver un poquito y vamos a estudiar qué significa o cómo realmente es que nosotros podemos amar verdaderamente a Dios con nuestro corazón. Si ustedes recuerdan, hermanos, los fariseos y los escribas muchas veces trataron de tentar a Jesús con varias preguntas. Si nos vamos un poquito, ¿verdad?, a la historia para recordar quiénes eran los escribas, recuerdan, eran maestros del pueblo e intérpretes de la ley. Eran ampliamente respetados por la comunidad debido a sus conocimientos, dedicación y una apariencia externa, ¿verdad?, de guardar la ley, no así auténtica. Lo vamos a estar viendo por qué en el transcurso de la prédica. Pues, sin embargo, pues otros les hacían preguntas genuinas que sí querían aprender, y otros lo hacían, como les digo, con el fin de discutir o de tentar a Jesús sobre qué respuesta se iba a dar a cuál es el primer y más grande mandamiento. Si recordamos todos, los mandamientos de Jesús en el Antiguo Testamento, antes de su venida, ¿verdad?, eran más de 600 los que habían escrito, ¿verdad? Y fue hasta que Jesús con Moisés redactaron los 10 mandamientos y nos dejó como el primero y el más importante, ¿verdad? Hay una pregunta, como les decía, la cual fue hecha 2 veces por 2 personas diferentes. Una quería aprender y la otra quería tentarle. Se trata de la pregunta de cuál mandamiento es el más grande de todos. Vamos a leer los pasajes relacionados. El primer pasaje lo encontramos en Mateo 22, del 35 al 38, ¿verdad? Y uno de ellos, intérprete de la ley, de estos escribas, ¿verdad?, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. En Marcos 12, 28, 30 también nos relata el pasaje, ¿verdad?, acercándose a otro de los escribas que le había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús de nuevo respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Jesús nos confirma de nuevo el primer y más grande mandamiento al cual debemos practicar. Pero ¿cómo debemos amar? ¿Qué es lo que debemos, qué significa o de qué manera debemos amar a Dios?
como leemos, amar a Dios con nuestro corazón es el mandamiento más importante. Desafortunadamente, vivimos en una época donde la palabra amor ha terminado significando un sentimiento, hermanos. Amar a alguien se confunde con que me cae bien, me gusta, me hace sentir bien. Sin embargo, que alguien me caiga bien no necesariamente constituye el amor en términos bíblicos. Porque en términos bíblicos, el amor está estrechamente conectado con hacer específicamente el amar a Dios, con el hacer lo que Dios quiere. Esto es, sus mandamientos, su voluntad. Jesús puso esto muy en claro cuando dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardarás mis mandamientos. Amén. También en Juan 14, del 21 al 24, nos deja bien claro las siguientes palabras. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. También en Deuteronomio 58, del 8 al 10, leemos, no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hermanos, amar a Dios y guardar sus mandamientos, la palabra de Dios, las cuales son cosas inseparables una de la otra. Jesús lo puso absolutamente claro. El que lo ama, guarda la palabra de Dios, y aquel que no guarda la palabra de Dios, no le ama. Entonces, amar a Dios, el principal mandamiento, y esto no significa decir, siento bonito ir a la iglesia, siento bonito estar sentado ahí todos los domingos, ¿verdad? Más bien lo que significa es que trato de hacer lo que complace a Dios, lo que hace feliz a Dios, y eso es un tema y una cuestión diaria, hermanas, no solo cuando estamos en la iglesia, ¿verdad? Primera de Juan contiene más pasajes que establecen claramente lo que significa amar a Dios. Primera de Juan 4, del 19 al 21. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ame a Dios, también ame a su hermana. Amén, hermanos. También en Primera de Juan 3, del 22 al 23 leemos, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiéramos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como nos los ha mandado. Y Él guarda sus mandamientos, permanece en Dios y Dios y Él. Y el que manda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Hay varias falacias, hermanos, corriendo por el cristianismo de hoy. Una muy seria
es la falsa idea de que Dios no le importa si hacemos o no sus mandamientos o su voluntad. ¿A qué nos referimos con esto? Sabemos, hermanos, que Dios nos ama de forma incondicional. Eso es un hecho y está escrito, y por eso tenemos a un Dios misericordioso. Sin embargo, de acuerdo a esta falacia, todo lo que a Dios le importa es ese único momento cuando comenzamos en la fe. A Dios le interesa que le agrademos, que hagamos las cosas que Él nos manda hacer, y que sobre todo en todo lo que hagamos su voluntad y lo que a Él le agrada. Amén. Fe y amar a Dios han sido separados de cuestiones prácticas y son consideradas ciertas nociones de tipos teóricos, estados mentales, los cuales existen separados. Uno vive. Pero la fe significa ser fiel, hermanos. Y el fiel cuida de complacer a aquel al cual le es fiel. Esto es, se ocupa de hacer su voluntad y sus mandamientos. Entonces, en Juan 14:23 leemos: Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Y en Deuteronomio 5, del 9 al 10, también nos dice: no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª generación y 4ª generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. En Juan 14:23 hay un sí y una y. Si alguien ama a Jesús, guardará su palabra, y como resultado, el Padre lo amará, y junto con su Hijo vendrán y morarán en él. También en 1 Juan recibimos cualquier cosa que pidamos, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le complace. Y asimismo, en Deuteronomio, el misericordioso amor de Dios se demuestra a aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Hay un claro ligamento entre el amor y el favor de Dios con el hacer su voluntad. Por decirlo de otro modo, no pensemos en desobedecer a Dios descuidando su palabra y sus mandamientos, pensando que no importan, porque de todas formas Dios nos ama. No pensemos de ese modo cuando decimos que amamos a Dios, si en verdad lo amamos. Yo creo que si amamos a Dios, se demuestra mediante la respuesta a una pregunta simple: ¿hacemos lo que complace a Dios, su palabra, sus mandamientos? Si la respuesta es sí, entonces sí amamos a Dios, hermanos. Si la respuesta es no, no lo amamos. Es así de simple. Pero algunas veces decimos y nos encontramos también, no sé cuántos nos identificamos con eso, ¿verdad? Con esta frase, cuando de repente decimos: pero no siento hacer la voluntad de Dios. Pasa mucho, creo yo, cuando invitamos a alguien a la iglesia y no quiere venir porque dice: no, es que no es obligación, no es a la fuerza. Dios tiene que poner ese sentir en mi corazón. Estamos equivocados, hermanos. Tenemos que orar en primer lugar, ¿verdad? Porque Dios tiene el poder de poder hacer sentirnos esos. Y sobre todo también dice la palabra: es mejor que venga sin querer y no prestar atención a ese sentimiento que no hacer su voluntad. Vamos a poner como ejemplo el caso de los 2 hermanos, ¿verdad? Otra área de confusión cuando se trata de hacer la voluntad de Dios es la idea de que deberíamos hacer la voluntad de Dios solo si sentimos hacerla, lo que les comentaba anteriormente, ¿verdad? Pero si no nos sentimos, entonces estamos disculpados, porque supuestamente Dios no quería que hiciéramos algo que no sentimos hacer, ¿verdad? O sea, qué pretexto más vano, ¿verdad? Pero díganme algo ustedes. Ustedes van a trabajar
porque lo sienten, porque dicen, hoy siento y tengo ganas de ir a trabajar, ¿verdad? Se levantan en la mañana pensando en cómo se sienten para ir a trabajar y dependiendo de si sienten o no, se paran de la cama o se voltean y se tapan con la colcha. ¿Así es como lo haces? No lo creo, hermanos. Haces tu trabajo, independientemente de cómo te sientas al respecto. Pero cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, hemos dado mucho lugar a los sentimientos y a todo lo que hemos hablado, ¿verdad? No tengo ganas, Dios tiene que poner, no, eso no es obligado, etcétera, etcétera. Por supuesto, Dios quiere que hagamos su voluntad y que sintamos hacerla. Para eso debemos orar y tener una constante comunión con Él. Pero aún si no lo sentimos, es mucho mejor hacerla de cualquier manera, hermanos. Un ejemplo de lo que el Señor nos dijo. Y si tu ojo es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Eso lo vemos en Mateo 18:9. No dijo, y si tu ojo te es ocasión de caer y sientes sacarlo, entonces hazlo. Pero si no sientes sacarlos, entonces estás disculpado. Puesto que si no sientes hacerlo, lo puedes dejar ahí produciendo que sigas pecando. No es así, ¿verdad? El ojo podrido debe ser sacado. Aunque lo sintamos o no, hazlo como sea en vez de desobedecerle al Señor. Pero veamos otro ejemplo en Mateo 21. Los sumos sacerdotes cuestionaron a Jesús una vez más. Para responder una de esas preguntas, Jesús dio la siguiente parábola, que es la parábola que encontramos en Mateo 21, del 28 al 31. Es la parábola de los dos hijos que le mencioné anteriormente. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, «Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña». Respondiéndole él, dijo, «No quiero». Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro hijo, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, «Sí, Señor, voy». Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero. Jesús les dijo, «De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios». ¿A qué nos referimos con esto, hermano? Es un llamado de Dios a obedecer la palabra, ¿verdad? La respuesta se hizo evidente incluso entre la misma audiencia de nuestro Señor Jesús. Él dijo a los fariseos y a los escribas, que eran hombres que confiaban en sus propias obras y religión de los publicanos, que los publicanos y rameros iban delante de ellos al reino de Dios. Esto fue un insulto muy grande para ellos. ¿Por qué? Por lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? De los publicanos. Estos se hacían llamar hijos de Abraham y alardeaban de sus ayunos, de sus limosnas, de sus oraciones, pero solo era un acto externo, ya que por dentro sus corazones realmente eran malos. No les interesaba la misericordia, el amor y la justicia. Decían de conocer de Dios, pero no la obedecían. Contrario a los publicanos y a las rameras, eran considerados los peores pecadores de todos, pero al escuchar la palabra de Dios y su invitación a arrepentirse de sus pecados, estos sacudieron a los brazos del Señor. Es la explicación del pasaje que leímos anteriormente. Siguiendo con la parábola de los 2 hijos, pues la respuesta era correcta, ¿verdad? El primer hijo no se sentía hacer la voluntad de su padre. Claramente se lo dijo, no quiero ir hoy al viñedo. Pero luego a lo mejor pensó y cambió de opinión. No se sabe qué causó ese cambio. Yo creo que pues le importaba mucho y quería a su padre. Escuchó a su padre pedirle que hiciera su voluntad, pero no sentía hacerla. A lo mejor quería dormir un rato en ese momento, ¿verdad? Quería tomar un café despacio. O tal vez salir con sus amigos. Entonces su primera reacción tal vez desde la cama fue, no voy a ir. Pero luego pensó en su padre y porque lo ama, cambió de opinión y se paró de la cama y fue e hizo lo que su padre quería que hiciera.
El segundo hijo, por otra parte, le dio a su padre, le dijo también a su padre, ya levantado de la cama, papá, voy a ir. Pero luego no fue. Tal vez igual se volvió a dormir. Luego llamó a algún amigo y se desapareció haciendo lo que él quería, básicamente. Tal vez por un momento sintió, y volvemos aquí al tema de los sentimientos a los que no debemos tampoco hacer caso, ¿verdad? Sintió hacer la voluntad de su padre, pero los sentimientos van y vienen, hermanos. Entonces, ese sentimiento de hacer la voluntad de Dios fue reemplazado por otro sentimiento de algo diferente y al final ya no fue. Y no terminó haciendo lo que el padre quería, ¿verdad? ¿Cuál de estos dos hijos hizo la voluntad de su padre? ¿El que no lo sentía al principio, pero que la hizo? ¿O el que al principio sentía hacerla, pero en realidad no la hizo? Pues la respuesta es obvia, ¿verdad? Ahora ya vimos que amar al Padre significa hacer su voluntad. Amén. Por lo tanto, podríamos preguntar lo siguiente: ¿cuál de los dos amaba a su padre o con cuál de los dos estaba el padre complacido? ¿Con el que al principio le dijo que iba a hacer su voluntad y luego no la hizo, o con la que en realidad hizo su voluntad? La respuesta es obviamente la misma, con el que hizo su voluntad. Entonces, concluyendo con esta primera parte, hermanos, haz la voluntad de Dios independientemente de los sentimientos, incluso si la primera respuesta o nuestro primer sentimiento es no siento hacerla. Cambia de opinión y hazla. Por supuesto que es mucho mejor sentir hacer la voluntad de Dios y hacerla, pero entre no hacer la voluntad del Padre y hacerla sin querer necesariamente hacerla, la opción aquí a escoger es: como sea, voy a hacer la voluntad de mi Padre porque lo amo y quiero complacerlo. Amén. Ya casi vamos terminando, hermanos. Acerca de la noche en Getsemaní. Ahora, lo anterior no significa que no podemos o no deberíamos hablarle al Padre y pedirle otras opciones posibles. Orar, tener esa comunión con Él, pedir ese querer, ¿verdad? Ese espíritu de querer amarle, de poder seguirle, ¿verdad? Nuestra relación con el Padre es una relación real. El Señor quiere los canales de comunicación con sus hijos siempre abiertos, y eso es la oración, hermanos. Debemos consultar, también debemos de tener esa costumbre, ese sentir de poder tener esta confirmación de Dios y preguntar y orar siempre sobre lo que nosotros vayamos a hacer para así poder hacer siempre su voluntad, ¿verdad? Lo que sucedió en Getsemaní, la noche que Jesús fue entregado para ser crucificado, fue característico. Jesús estaba en el jardín con sus discípulos y Judas el traidor venía junto con los sirvientes de los sumos sacerdotes y los ancianos a arrestar a Jesús y crucificarlo. Jesús estaba en agonía. Hubiera querido dejar pasar esa copa de él y se lo pidió al Padre. Lo vemos en Lucas 22 del 41 al 44. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esa copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. No hay nada malo, hermanos, en preguntar al Padre si hay alguna salida. No hay nada malo en Señor, no me siento digno. Señor, no estoy queriendo, no estoy pudiendo, ayúdame. No hay nada malo en preguntarle al Padre si hoy puedes quedarte en casa y no ir al viñedo. Lo que está en mal es quedarse en casa por tu propia decisión y sin preguntarle a Él. Eso es desobediencia. Pero no está mal preguntarle por una excepción o porque tengas una motivación en especial para avanzar y hacer su voluntad. Jesús obtuvo tal motivación en el pasaje que leímos anteriormente, hermanos. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. De la misma manera,
ese ángel puede aparecer y fortalecernos a nosotros. Amén. Jesús hubiera querido pasar de él la copa, pero solo si era la voluntad de Dios, y en ese caso no lo era. Y Jesús la aceptó, como le dijo Pedro después de que llegó a Judas en compañía de los guardias. Jesús entonces dijo a Pedro en Juan 18:11, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Jesús siempre hizo lo que complacía al Padre, incluso si no se sentía hacerlo, ¿verdad? Qué sacrificio más grande, hermanos. Y por eso, porque siempre hizo lo que complacía al Padre, el Padre nunca lo dejó solo. Como dijo en Juan 8:29, porque Él me envió, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Él es nuestro ejemplo, hermanos. Como el apóstol Pablo también nos dice en Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que se aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Jesús se humilló a sí mismo, dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús obedeció. Y lo mismo debemos hacer nosotros también, el mismo pensar, la misma obediencia. La mente que dice, no a mi voluntad, sino a la tuya, esté en nosotros también. Como Pablo continúa en Filipenses 2, del 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por tanto, amados míos, esto es porque tenemos tal ejemplo de obediencia, Jesucristo nuestro Señor, obedezcamos también cuidando nuestra salvación con temor y temblor de Dios. Es el obrar en nosotros, el querer como el hacer por su buena voluntad. Como Santiago lo dice en el capítulo 4 del 6 al 10, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esa es una promesa maravillosa, hermanos. Si venimos a Él sumidos, arrepentidos y humillados, Él actúa de inmediato con su perdón, su amor y su aceptación. No hay espacio para la autosuficiencia en esta relación, hermanos. Solo en la humildad de la impotencia descubrimos la suficiencia de su presencia. Amén. Ya para concluir, hermanos, vamos a recordar y a repasar, a resumir cómo podemos realmente amar al Señor con todo nuestro corazón. Amar al Señor con todo nuestro corazón, primero, es el mandamiento más importante. Pero amar a Dios no es un estado de la mente donde sentimos bonito respecto a Dios, ¿verdad? Amar a Dios es lo mismo que hacer lo que Dios quiere.
No hay tal cosa de amar a Dios mientras que al mismo tiempo le desobedezco. No existe eso de tener fe y ser infiel. La fe no es un estado mental. La fe en Dios y su palabra es serle fiel a Dios y a su palabra. No creamos la falacia que trata de separar una cosa de la otra. También el amor de Dios y su favor vuelve a aquellos que le aman. Esto es, a aquellos que hacen lo que a Él le place, su voluntad. Además, también vimos que es mejor continuar y hacer la voluntad de Dios aunque no lo sintamos, que desobedecerle. Esto no nos hace robots sin sentimientos, ¿verdad? Deberíamos hablarle al Señor y pedirle otra alternativa para que nos la provea, para que nos provea ese querer y ese sentir estar con Él. Él es el Maestro más maravilloso de todos, misericordioso y bueno con sus hijos. Y si no hay otra alternativa, Él nos fortalecerá para hacer lo que parece muy difícil a nosotros, exactamente como hizo con Jesús aquella noche. Amén, hermanos. Me gustaría una breve oración pidiendo al Señor ese amor, ¿verdad? Inclinemos nuestros rostros y digamos, Padre Celestial, primeramente, gracias, Señor, por ser tan maravilloso, por amarnos incondicionalmente, Señor. Pero también queremos amarte, Padre. Ayúdanos, Señor, a agradarte, Padre, en todo lo que hacemos, Señor. En nuestro andar, en nuestro caminar, Señor. En cada una de nuestras palabras que salen de nuestra boca, Señor. Sea siempre para tu gloria, Señor. Para agradarte con cada momento, Señor, de nuestra vida, Señor. Aparta toda tentación, Señor. Aparta todo obstáculo, Señor, que se interponga para poder agradarte y obedecer a tu palabra, Señor Jesús. Queremos agradarte, Señor, queremos obedecerte y queremos amarte con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Habla hacia mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Cuánto bien le ha hecho esta palabra de Dios hoy. Guárdela en su corazón, porque Dios se encargó que sus mandamientos sean muy guardados para no pecar contra Él. Y además, compártala con fe. Hay muchas almas necesitadas a su alrededor. Recuerde y crea esta palabra también. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Amén. Eres mi respirar, eres mi respirar.
es mi respirar.